Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Bienvenidos a la institución educativa Caro Botila. El curso a desarrollar es álgebra. Tema es factorización. El docente de quien te habla es el profesor Richard Alejo Chuco García. Aula es primero. Profesor, vamos a ver factorización. ¿En qué consiste la factorización? Es lo inverso a la multiplicación. Es la parte inversa a la multiplicación. Lo primero que tenemos que reconocer en este tema, ¿qué cosa es? Los factores primos. Lo primero que tenemos que aprender a reconocer son factores primos. ¿Qué son los factores primos? Bueno, el primer paso en la factorización de un polinomio es sacar los factores comunes, pues es sacar los factores comunes de sus términos utilizando una propiedad distributiva. Por ejemplo, veamos acá, tengo el px al cubo más x. Profesor, lo que tienen en común ambos es al x, entonces yo puedo sacar el término común a ambos, en este caso que sería x. Ahora, si yo les traigo el x, ¿cómo quedaría? X por x al cuadrado más 1. Profesor, ahora se están multiplicando. La factorización consiste en llevarlo a un producto. Profesor, algo que está sumando o restando se va a convertir en un producto. Ahora, los factores primos dependen de la variable, profesor. En este caso tiene dos factores primos. Tiene dos factores primos. Vamos a otro ejemplito, a ver. Profesor, tengo un polinomio a, b. Eso es igual a al cubo por b más a por b al cubo. Eso es igual, profesor, ¿a cuánto? No se puede sumar ni restar porque no son términos semejantes. Ya no se puede hacer nada más. Pero yo lo puedo factorizar, convertir esa suma en un producto. Recuerda que factorización consiste en esto. Convertir una suma o una diferencia en un producto. Profesor, ¿lo puedo convertir en un producto? Claro que yo puedo convertirlo en producto. Le extraigo el factor en común para ambos. Entonces yo tengo a por b entre paréntesis al cuadrado más b al cuadrado, profesor. Ahora, profesor, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene 2. De repente se te queda la duda, ¿cómo yo puedo calcular los factores primos? ¿Cómo yo puedo conocer a los factores primos, no? Y más o menos. Recuerda que nosotros ya manejamos la parte de en aritmética, descomposición canónica. Hemos hallado, en otras palabras, la parte de mínimo con múltiplo. Y esto es muy similar. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la pantalla. Entonces vamos a ver ese pequeño detalle, ¿no? Vamos a ver ese pequeño detalle, ¿no? Vamos a ver ese pequeño detalle. No están observando mi pantalla, no todos están observando mi pantalla, no todos están observando mi pantalla. Todos están observando mi pantalla, profesor. Entonces lo que vamos a observar va a ser eso, ¿no? Es lo que vamos a observar, ¿no? Es lo que vamos a observar. Entonces, a ver. Profesor, cuando yo tengo un número, por ejemplo, tengo 10. Tú sabes tranquilamente que por la parte aritmética esto se puede descomponer en dos números, claro, como 2 por 5. Esto de acá también se llama descomposición canónica. Profesor, un número lo estoy descomponiendo en sus factores primos. ¿Por qué son factores primos? Porque el 5 yo no lo puedo colocar como el producto de dos números. Eso tampoco. Por ejemplo, si yo tengo entre comillas el 4 por 5, ese 4 yo todavía lo puedo descomponer como ¿cuánto? Como 2 por 2 por 5. Ahora, esto de acá yo no lo puedo descomponer, tampoco lo puedo descomponer, tampoco lo puedo descomponer. Entonces, a eso se llama factores primos. Pero, profesor, en álgebra, ¿a qué se le llama factores primos? Y acá tengan mucho cuidado. Por ejemplo, voy a colocar eso acá, ¿no? Tengo el P, mira acá. Recuerda que la participación se califica en el chat, así que van a empezar a participar acá. Depende de la variable es X. Mira acá, te voy a poner 4x por y al cubo por x más 1 y por y más 2. A ver, señores, quiero que ustedes se luzcan. ¿Cuántos factores primos tiene? ¿Cuántos factores primos tiene esa pequeña expresión? ¿Cuántos factores primos tiene? Entonces creo que esa parte es fácil de poder
visualizar sin ningún problema, profesor. La cantidad de factores primos se puede visualizar sin ningún problema. ¿Cuánto me están diciendo ahí? 4, 4, 4. Bueno, estamos comenzando recién, así que no hay ningún problema. Estamos comenzando recién, así que no hay ningún problema. Los factores primos, en este tema, entre comillas, depende de quién, de la variable. Los factores primos dependen de la variable. Vamos a acomodar esto para poder visualizarlo. Bien, profesor. Entonces, el otro pequeño que tienen que tener mucho cuidado es que los factores primos, acá no vamos a entrar granazos, profe. El factor primo, muchos se equivocan acá. Factor depende, mira acá, depende, no es que grandazos, para que nunca te olvides. Depende de la variable. De la variable. Entonces, ¿por qué lo escribes? Para que tú lo observes. Recuerda que somos personas visuales, todo entra por los ojos, entonces, te tranquilo, me lo puede leer, ¿no? El factor primo depende de la variable. ¿Cuál es la variable, profesor? Es X. La variable es X. Entonces, el factor primo depende de quién, profesor? De la variable. ¿El 4 es variable? No. ¿El X es variable? Sí, profesor, el X es variable. Tengo el primer factor primo. ¿El Y es variable? No, profesor, no es un factor primo. Ahora acá, ¿el X más 1 es un factor primo? El X más 1 sí, porque el X depende de la variable, entonces también sería 1. ¿El Y más 2? No, porque no es la variable. Entonces, en ese caso había que usar dos factores primos. Excelente, ¿ves? Dos factores primos. Depende de la variable. Recuerda, el factor primo depende de la variable. ¿Qué pasa si escribo algo como eso? A ver, mira acá. No te me pierdas, no te me pierdas. Esa parte es importante. Muchos que están en grado superior se equivocan en ese pequeño detalle. Voy a colocar P, X, Y. Pues escribo acá, ¿no? X al cubo por Z por W, profesor. Llevamos X más 1 por X más Y. Y por W, ¿no? Más 1. Bueno, por W nada más. No, simplemente no hay espacio. Y listo. A ver, ¿cuántas factores primos hay ahí? ¿Cuántos factores primos hay ahí? En lo que acabo de colocar. ¿Cuántos factores primos? Recuerda que el factor primo depende de la variable. Depende de la variable. Entonces, ¿quién es mi variable? Mi variable es X y mi variable es Y. Cualquier expresión que tenga a estas dos variables será un factor primo. Entonces, miren, tienes que ver, por eso la variable es X y Y, es X y Y son los dos. ¿El X es variable? Sí, profesor, es un factor primo. ¿El Z es variable? No, no es. Profesor, ¿el W será variable? Tampoco, no es. Profesor, el X más 1, el X sí es variable, entonces es un factor primo. Profesor, el X más y ambos son factores, y ambos son variables, ¿no? Claro, profesor, entonces en ese caso habría 3 factores primos. Pero ¿qué pasa si por ahí cambia la situación? ¿Qué pasa si yo coloco eso? Mira acá. ¿Qué pasa si yo coloco acá, a ver, Z, la Z del zorro, a ver acá. A ver, ahí lúcete, a ver, calienta motor, a ver, un sábado, a ver. La variable Z, ¿cuántos factores primos hay? Profesor, si la variable Z, no, sí, no y no y no, solo habría un factor primo. ¿Ves? Ten mucho cuidado. Esa parte de la parte de comida, un poquito pesada. Solo dependen de la variable. La variable Z, profesor, solo uno. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco W? A ver, ¿cuántos serían los factores primos? ¿Cuántos serían los factores primos? Igualito, profesor, igualito. Pero ¿qué pasa si yo coloco Z y W? Punto. Recuerda, antes de que ustedes empiecen a contar los factores primos, tienes que analizar a la variable. Y una vez que tú analizas la variable, ahí recién puedes contar. Porque si no, otros se guían y dicen, ¿no? Dicen 4, 5, ¿no? Tienes que analizar primero la variable, ¿no? Entonces nunca lo olvides, ¿no? Los factores primos dependen de la variable. Y simple, pues, o sea, una vez que tú dominas esa parte, además es conciso.
A ver, continuamos. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos reconocer sin ningún problema a los factores primos, ahora vamos a meternos de golpe ¿con qué? Con la factorización. A ver, sí, de golpe, profesor, de golpe, de golpe. ¿En qué consiste la factorización, profesor? Primer paso es reconocer los factores primos. Eso ya lo dominamos ya. Al derecho y al revés, profesor. Por arriba, por abajo, por cualquier lado. Nosotros ya podemos reconocer los factores primos. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en escribir una expresión algebraica en forma de multiplicación. Recuerda, una expresión algebraica que está sumando, restando gases, le conviertes en una multiplicación. Ahora hay varias técnicas. La primera técnica, la más elemental, es el factor común. ¿Pero en qué consiste este término? ¿O en qué consiste este método? Este es el primer caso. Se emplea para factorizar una expresión en la cual todos los términos tienen que gozar algo en común. Puede ser número, una letra o una combinación de los dos. Mira acá. Yo tengo 2xy más 4xy al cuadrado más 6x al cuadrado y. ¿Qué es lo que tienen en común, profesor? Lo primero que tienes que intentar es poder operar. Profesor, ¿se podrá sumar? No. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Se podrá restar? No, profesor, porque no son términos semejantes. Entonces ya no se puede operar nada más. Ahora vamos a factorizar. Para factorizar, lo primero que yo tengo que observar es el factor en común. ¿Qué es lo que tienen todos? Al X, profesor. ¿Qué es lo que tienen todos? Al Y. Entonces yo voy a sacar ¿qué cosa? Al X y al Y. Entonces yo les compongo de esta manera. Mira, lo que sale de color, bueno, yo lo veo de un color celeste, no sé cómo tú lo observarás. Ya está acomodado para que tú te des cuenta qué es lo que yo puedo extraer. Le he compuesto, ¿ah? Profesor, lo que todos tienen en común es lo de celeste. 2xy, 2xy, 2xy. Entonces, ¿qué hago? Les traigo el 2xy. Entonces, si yo les extraigo el 2xy, ¿qué me quedaría? 1 más 2y menos 3x, ¿no? Entonces, ya hemos convertido una suma, una diferencia en una multiplicación por el método del factor común. Ahora, el factor común compuesto, profesor. Cuando en una expresión algebraica no todos los términos tienen factor común, sino lo vamos a agrupar, lo vamos a acomodar a nuestra conveniencia, profesor. A mí me interesa de tal manera, entonces lo vamos a acomodar de la manera que se me haga más fácil, ¿qué cosa? Observar el factor común. Bueno, y el factor se escapó un poquito para ese lado, ¿no? Entonces, profesor, podemos acomodarlo sin ningún problema. Claro, podemos agrupar. Mira, le hemos agrupado. Le hemos agrupado ¿quién? El X con Z, el X con W. ¿Por qué, profesor? Porque tienen ambos en común ¿a quién? Al X. Al costado hemos acomodado ¿a quién? Al Y con el Z y al Y con el W. ¿Por qué, profesor? Porque lo que tienen en común, ¿qué cosa es, profesor? Al Y. Entonces, ahora, ¿qué hago? Factor en común en el primero, el X. Factor en común en el segundo, el Y. Entonces, profesor, me quedaría Z más W. Uy, mira, ve, y Z más W. La cosa se puso bonita. Y lo que tienen en común, ¿qué cosa es? Z más W. Entonces, ¿qué hago? Lo comienzo a factorizar, ¿no? Y esa suma se convirtió en un producto. Recuerda, factorizar es convertir una suma, una diferencia en producto. Ahora vamos a iniciar. Bueno, dice, problema número 1. Factorice e indique un factor primo, ¿no? En otro caso vamos a hallar todos los factores primos, o todos los factores primos, sin ningún problema. Todos los factores primos. Entonces, a ver, mientras que, bueno, tranquilamente lo puede hacer mental, nada más, profesor, ¿no? Tú analiza, ¿qué es lo que tienen en común, profesor, ambos? De frente, nomás, profesor. Y mira las variables, Lo que tú tienes que observar siempre, profesor, ¿quiénes son las variables? ¿Quiénes son las variables? No vayas a pensar que la variable siempre es X, ¿no? En este caso, la variable ya no es siempre X, ¿ya? Acá puede cambiar. X al cubo más bx
al cubo, ¿no? Y listo. Problema 1. Hacemos dos problemas de golpe, profesor. Problema 1 y el problema 2, ¿no? A ver, acá tengo de nuevo, ¿no, profesor? A, X. Ahora tengo A. Aunque algunos ya me están respondiendo, ¿ya? Recuerda, tú puedes responder al chat en general o al privado, ¿no? De repente eres tímido, lo mandas al privado, ¿no? O de repente das seguro tu respuesta, lo mandas al general, ¿no? Entonces acá tendría más 2x más 1. Y listo. Creo que sí, ¿no? 2x más 1, x más 1 y listo. Pues vamos a empezar a dejar de compartir. Excelente, excelente, no excelente. No puede haber respondido mucho antes que yo todavía. En el problema número 1 me dice un factor en común, pero profesor, acá creo que tú te observas de algo totalmente... Esto lo puedes ver de dos maneras, ¿ah? Esto tú lo puedes ver de dos maneras. Recuerda, los términos semejantes, ¿qué se hace? ¿Se suman o se resta? Claro, profesor. ¿Son términos semejantes? Estos son términos semejantes. Estos son, ¿qué cosa? Términos semejantes. Y por bueno, es que a veces el alumno está acostumbrado a ver números y cuando ve letras te asusta. Empieza a llorar, ¿no? Pues tú no, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo escribía simplemente 2x al cubo y más 5x al cubo? Creo que tú sin ningún problema dirías, profesor, eso es 7x al cubo. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. En la parte de arriba es lo mismo. Acá ni siquiera es un problema de factorización. Son términos semejantes. ¿Qué voy a sumar? A más B. A más B por x al cubo, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? O si no, tú dices, ¿no? Lo que tienen en común, el x al cubo, el x, ¿qué hago? Los traigo. ¿Y luego qué hago? Me quedaría, bueno, eso si lo quieres como suma. Si tú lo quieres ver como factorización, harías eso, ¿no? Lo que tienen en común, lo que tienen en común, le facturo el x al cubo. ¿Qué me queda acá? A. ¿Y qué me queda acá? Bien, ¿no? Es lo mismo. Ahora acá, tengan mucho cuidado. ¿Cuántos factores primos me dices en esa parrilla? ¿Cuántos factores primos tienes? Yo sé que llegaste a la respuesta ya. ¿Cuántos factores primos tienes? Entonces, como me pide la cantidad de factores primos, yo tengo que ver a las variables. Acá la variable es A, acá la variable es B y acá la variable es X. No vayas a pensar que solo es factor primo con el X. No, no, ten mucho cuidado. Acá tiene tres factores primos, mira, perdón, tiene tres variables. Entonces, L es un factor primo, el A y el B también es otro factor primo, ¿no? Entonces tendría que usar dos factores primos, ¿no? Tendría dos factores primos, ¿no? Totalmente sencillo, totalmente sencillo. Ahora, en esta parte, profesor, en esta parte, ¿no? En esa parte, a ver, vamos a ver, ahí, para poder observar la pantalla. Tengo dos variables, el A y el X son variables. Primero analizo hay dos variables acá. Yo tengo dos variables. Ya pues yo tengo dos variables. Ahora, ¿qué es lo que tienen toditos en común? Profesor, lo tienen en común el X más 1, el X más 1 y el X más 1. Entonces tú digo, yo le extraigo el factor en común, que sería ¿qué cosa? El X más 1. ¿Por qué me quedaría? Si yo le quito eso, ¿qué me queda? A. Si yo le quito esto, ¿qué me quedaría? X. Profesor, si yo le quito eso, ¿qué me quedaría? Más 2, ¿no? Y listo, profesor. Ahora acá, profesor, ¿cuántos factores primos tiene? Entonces va a depender de qué? De las variables. La variable es A y la variable es X. Profesor, primer factor primo, ¿no? Un factor primo y otro factor primo. Tendría que usar dos factores primos, ¿no? Tendría dos factores primos, ¿no? Entonces, si te percatas, esto es totalmente sencillo, pues en esta parte creo que no va a haber ningún problema con nadie. Entonces, compartimos la pantalla y pasemos a los siguientes dos problemitas, ¿no?
A ver, profesor, pasamos al problema número 3 y al problema número 9. Del 3 nos pasamos al 9. Del 3 nos pasamos al 9. Mientras que se va borrando la pizarra, profesor. Al problema número 3. A ver, ¿qué me tiene el problema número 3? A ver, profe, A, B, A, C, dicen, ¿no? Me dice A, B, más A, C, profesor. Las vocales, una consonante, más la M de mamá, más la B de burro, profesor, más la M de mamá y la C de casa, ¿no? La C de casa. Pasamos al problema 9, nos vamos de frente al 9, profesor, nos vamos al 9. Estamos inspirados. Nos vamos al 9, profesor. Y acá es importante analizar qué cosa, las variables X, Y A, ¿no? Recuerda, las variables no siempre es X, ¿eh? Tú puedes elegir, profesor, la letra que a ti más te guste. Es A al cubo por X. De nuevo, profesor, es A al cubo por la Y de yo-yo, menos 5X menos 5Y de yo-yo. Y listo. Tendríamos ese pequeño detalle. Y listo. Factorice, indica cantidad de factores primos, factorice un factor primo, ¿no? Entonces, dejamos de compartir y nos centramos directamente en el pequeño problemita, ¿no? Y listo, profesor. A ver, vamos a iniciar ahora. Hay que factorizar. Excelente. Tenemos que extraer el factor en común. Tenemos que extraer el factor en común. Ahora, tú puedes iniciar como tú. A ti se te da un poco más fácil. Tú puedes comenzar con la B de burro, con la de animal o con la C de casa. ¿Por qué, profesor? Miren, tiene la B de burro, tiene la B de burro. Tiene la C de casa, tiene la C de casa. Claro. Pero tú tienes que ser siempre lo más práctico posible. Tú siempre tienes que ser lo más práctico posible. ¿Para qué me voy a ir para el otro lado si acá tengo algo en común? Entonces me conviene trabajarlo con él. ¿Por qué? Porque te gusta hacer un poco más rápido, profesor. Yo puedo agruparlo a él con él sin ningún problema porque tienen al B, pero ¿para qué irte para allá? El costado puedes extraer igual acá. Lo que tienen en común ambos, profesor, es la A de animal. Si yo saco la A, saco el A. Si yo le saco el A, ¿qué me queda? El B de burro, profesor. Le saco el A, ¿qué me queda? La C de casa. Y listo. Y está factorizado. Una suma en producto, excelente. Ahora más. Profesor, ¿qué es lo que tienen en común? La M de mandril, profesor. La M de mandril. Le saco la M, profesor. ¿Qué me queda acá? La B de burro. Profesor, de nuevo le vuelvo a sacar la M. Mira, ven. Sacaste la M. ¿Qué te queda? La C de casa. Y listo. Ahora, de nuevo, tú tienes que observar qué cosa. El factor en común. El factor en común, profesor. ¿Qué es lo que se repite en ambos casos? B más C, B más C. Entonces tú dices, lo señalas así, ¿no? Chita, dice, profesor, lo que tienen en común es al B más C. Entonces yo lo saco. Lo saco sin ningún problema. B más C, profesor. Paréntesis. Si yo le quito eso, ¿qué me queda? La de animal. Si yo le saco el B más C, ¿qué me queda? La M de mamá, ¿no? Y listo. Entonces, eso sería la respuesta. Ahora, profesor, puedes colocar cuál es los términos con factor común, ¿no? Ahora pasamos al problema número 9. Pasamos al problema número 9. Pasamos al problema número 9. Las variables son X, Y y A. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No es confiar que A no es variable, es una variable. Entonces, ahora acá simple, mira. Tú tienes el práctico, tú tienes el práctico. Yo puedo, de nuevo, agrupar el X con el X, sí. De poder, pues, vas a llegar a la misma respuesta. Pero ¿para qué te complicas la vida? A la gente le gusta complicarse la vida. ¿Por qué no por lo más simple? ¿Ve? Ahora acá están juntitos, ¿ve? No quieren separarse. ¿Para qué lo vas a separar? Si no quieren separarse. Lo que tienen en común, ¿qué vas a hacer? Al cubo, al cubo. Entonces, ¿no? Al cubo y al cubo. Al cubo, ven para acá. Te estamos convocando. ¿Quién se queda? El X, triste y solo. ¿Ve? De nuevo le saco el A al cubo. ¿Qué me queda? Se quedó el Y solito. Y listo, ya está. Ahora acá. Tú lo puedes hacer en 2 pasos o en uno solo. Eso ya depende del criterio. Profesor,
Si lo haces en 2 pasos, primero sacas al 5. Pero ¿para qué sacar el 5 y hacerlo de una manera más rápida? Así, ¿qué pasa si yo extraigo al menos 5? Mira, tienen en común al 5, 5, sí, pero hacer un plazo más extenso. ¿Por qué no extraigo de frente, por favor? De frente me voy al menos 5. De frente me voy al menos 5. Y de frente me voy al menos 5. ¿Qué extraigo de frente? Pues aquí extraigo el menos 5. De frente, ¿eh? ¿Qué me queda si le traigo menos 5? El X. ¿Qué le pasa si le quito el menos 5? El Y, pero el Y es positivo o negativo. El Y es positivo. Y listo, mira, cómo se acomodó. Y listo. Ahora de nuevo, profesor, ¿qué es lo que tienen en común? Y tú dices, no, sin ningún problema, ¿no? Confiado y feliz de la vida, con una sonrisa en los labios. Lo que tienen en común es al X más el Y. Entonces tú dices, ven, lo sacamos. Convocado, convocado. El X más Y. El A se queda en la banca. No sabe jugar, así que se queda en la banca. Al cubo. Y ahora, acá, ¿qué te quedaría? Ten mucho cuidado. El signo se interesa, sería menos 5. Y listo, menos 5. Ahora, eso de acá ya no se puede descomponer, pues. Tampoco no se puede descomponer. Bueno, ahí la cantidad de factores primos serían, ¿cuánto? Depende. Mira, mira acá. No voy a decir uno. No vayas a decir un factor primo, no, no. El A es variable. Serían 2 factores primos, ¿no? Serían 2 factores primos, ¿no? A ver, continuemos, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, la pantalla un poco brillosa por el sol. Una mañana. Ya sé, bueno, los rayos del sol están iluminando mi ventana. Así que va a ser una mañana calurosa. Las mañanas frías son un poco tristes, por favor. Las mañanas calurosas son un poco alegres. A ver, pasamos al problema número 10. Pasamos a la 10, a ver. Ya hicimos los 5 problemitas, sí, ya hicimos los 5 problemitas. Ya. A ver, profesor, ¿qué me dice el bendito problemita 10? A ver, vamos a ver por este lado. Y de nuevo, profesor, sin ningún problema, el x, y es igual al x, y más 3 más y más 3 y listo, ¿no? Y pasamos al problema número 11, ¿no? El sexto problema, ¿no? Una de yapa, o sea, ¿no? Como buen pronto. A todo peruano le gusta la yapa, ¿no? X al cuadrado, profesor, y mira qué bonito. Y mira cómo se acomoda eso, que además creo que tú tranquilamente al ojo me puedes ir hasta la respuesta, ya, profesor. Y listo, a ver. Comencemos, a ver, comencemos, a ver. Dejar de compartir la pantalla. Nos vamos de frente con lo que está acá arriba, nos vamos de frente con lo que está arriba. Profesor, ¿qué es lo que tienen en común? En el problema número 10, mira, ve. Acá hay un y más 3, pues no lo veo. Entonces, cierro en paréntesis, no va a pasar nada. Directo, ve. Lo que tienen en común es al y más 3, a y más 3. Entonces yo hago, extraigo el y más 3. ¿Qué me quedaría, profesor? Si yo le quito y más 3, ¿qué me quedaría? X. Y acá lo que algunos se equivocan. No es que no haya nada. Recuerda que esto es como, si yo tengo 2, es lo mismo que tuviera 2 por cuánto? Por 1. Si yo tuviera 10, es lo mismo que tuviera que cosa? 10 por 1. Entonces, cuando yo les traigo esto, tú tienes que asumir que acá hay un 1. Que lo está multiplicando. ¿Para qué? Para que cuando tú les traigas, ¿qué te quede? Ese 1. Ahora, si tú lo quieres volverlo porque es x, y más 3 por x por y más 3. Y más 3 por 1, y más 3 por 1. Y listo. Entonces está factorizado. Recuerda, la unidad, la unidad. Ahora acá, profesor, mira cómo se presenta esto acá. Profesor, lo mandamos a su casa, ¿ven? De frente a la banca. Banqueado, banqueado, señor, banqueado. ¿Qué me quería, profesor? El x al cuadrado menos 49. Pero creo que eso de acá la semana pasada hemos visto por tus notables. Yo sé que el 7, ¿a qué es igual? Perdón, 49, 7 al cuadrado. Que yo sepa, ya había una propiedad que decía eso, ¿no? A más B por A menos B, ¿eso a qué es igual? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Recuerda que esto se maneja derecha-izquierda y izquierda-derecha. Entonces, yo tengo que convertirlo en una multiplicación, entonces me conviene usarlo en este sentido. ¿Qué se escribe primero? Mantén el signo.
el x menos 7 por el x más 7. Acá habría dos factores primos porque la variable es x. Acá también habría dos factores primos porque la variable es x y y, ¿no? A ver, con eso creo que estamos finalizando prácticamente. Sí, ¿no? Pues tenemos finalizando. Si no hay una pregunta, no consulta, pregunta con confianza, nada más si hay una duda, una inquietud. Pregunten en el chat, pregunten en el chat. Sin ningún problema, ningún problema. La tarea, por si acaso, es eso. El problema, página 26, problemas del 15 al 19. Recuerda que las tareas solo se presentan los días viernes. Claro, como ustedes son los días viernes, ¿no? Solo los días viernes, ¿no? Solo los días viernes. Página 26 de 15 al 19. Solo 10 viernes para evitar confusión. Para evitar alguna confusión, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo con lo referente a la clase del día de hoy, ¿no?